Hola, hola, sintonizándonos con ustedes en esta transmisión en vivo desde el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia, desde mi ser Benimar. Les saludo con mucho gusto en esta tarde para llevar a cabo nuestra transmisión de cada jueves de orientación psicológica en línea. Vamos a tratar el tema de las lealtades familiares, un tema que viene derivado de la semana pasada que estuvimos hablando de los aspectos transgeneracionales del árbol genealógico. Y bueno, los invito a que vayan conectándose en nuestra página de Facebook y que nos sigan. También que sea un programa interactivo que permita que ustedes vayan haciendo sus preguntas, sus comentarios, las experiencias, las partes del tema que se les hagan interesante o que encuentren puntos de coincidencia en su vida. También para nosotros es muy importante saber que lo que estamos compartiendo sirve como para que ustedes puedan ir identificando situaciones personales. Entonces hablar de las lealtades familiares. ¿Qué es esto de las lealtades familiares? Bueno, las lealtades familiares tienen que ver con, ahora sí, con nuestra historia de vida, con nuestra familia. En la semana pasada hacíamos referencia que, procedemos de muchas generaciones y a través de todas esas generaciones que vamos perteneciendo y hasta llegar a nuestra existencia, de todas esas generaciones se van pasando de generación en generación muchas historias, muchas cosas buenas y algunas no tan buenas. Las cosas buenas es importante tomarlas, honrarlas, y las cosas que no son tan buenas también es importante tomar conciencia de ella y darnos cuenta, ¿no? Que están allí y que de alguna manera están teniendo una injerencia en nuestra vida. ¿Y cómo es que se da esto de las lealtades familiares? Esas lealtades que tienen que ver con cosas que hasta cierto punto nos vinculan, a veces consciente o inconscientemente, con nuestra familia. En otras palabras, nos hacen sentir ese aspecto de pertenencia a nuestra familia. Es decir, si pertenezco a una determinada familia, debo, y aquí digo debo, entre comillas y subrayado, debo de seguir como ese camino de mi familia. Desde el concepto de lealtad invisible es un proceso que se va dando así. Es decir, voy siguiendo muchos patrones que tienen que ver con generaciones pasadas. Y esto se puede dar de manera consciente o de manera inconsciente. Hay cosas a lo mejor que de manera inconsciente, a lo mejor ustedes alguna ocasión han dicho o han escuchado decir a alguien, es que en mi familia se acostumbra a esto, es que en mi familia somos de determinada manera, o es que mi familia hace tal o cual cosa. Sin embargo, hay cuestiones inconscientes que a veces se van dando sin que nos demos cuenta y que se van dando a tal grado que las adjudicamos como nuestras sin darnos cuenta. Es decir, vamos como repitiendo historias, repitiendo cosas en nuestro diario vivir que a veces nos pueden ocasionar dificultades o nos puede ocasionar como el sentir que no estamos viviendo de acuerdo a nuestras expectativas, de acuerdo a lo que nosotros deseamos. ¿Y por qué sucede esto? Porque dentro de la familia es considerada como ese contexto en donde recibo amor, recibo protección, recibo cuidados, y por lo tanto, en ese deseo de pertenencia, debo de ser leal, debo de seguir como independientemente de cómo sea mi familia. Y esto nos lleva a veces a un amor ciego, a un amor que, considerado desde lo transgeneracional, ese amor ciego implica que algún miembro de la familia, ¿sí?, repita cuestiones de la vida de otro familiar a tal grado de que lo lleve
a sacrificarse, a sentir como que tiene una deuda. Es decir, hacer cosas no desde el decir quiero hacerlas, sino debo hacerlas, es mi deber seguir con esto. O a veces incluso desde el querer retribuir lo que hemos recibido, ¿sí? Y aquí quiero aclarar, no es que sea malo querer retribuir lo que hemos recibido, es bueno y hay que honrarlo. Sin embargo, el amor que damos y el amor que recibimos siempre es para agradecer y para honrar, no para generar culpas, no para generar deudas. Es decir, el amor ciego entonces nos lleva a actuar a veces y desde sacrificarte por otra persona de tu familia. Y la vida no es sacrificio. Entonces, en esa idea de decir, bueno, si en mi familia ha habido situaciones que a lo mejor no han sido resueltas o no han sido buenas, no han sido satisfactorias, no han sido sanas, sin darme cuenta, tiendo a caer en repetir ciertas cosas. Y esto se puede dar de manera pues muy inconsciente, desde ese amor ciego que yo les mencionaba. Entonces la persona empieza a vivir una historia de vida que no es la suya y empieza a asumir, ¿sí?, situaciones, estilos de vida, actitudes que a lo mejor en el fondo pues no quiere o no desea del todo. Sin embargo, se siente como en ese compromiso, ¿sí? Y a veces puede ser un tanto consciente, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo realmente quisiera determinada cosa, determinada situación, pero es que en mi familia esto no se ha dado. ¿Y cómo lo voy a hacer yo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay como ese amor ciego, esa lealtad, ¿no? Como ese mandato de continuar cosas que, bueno, cuando no son cosas sanas, no tienes que tomarlas, no tienes que adjudicarlas, no es tuyo, ¿no? A veces puede haber situaciones tan inconscientes de familias en donde ha habido historias, por ejemplo, de violencia, historias de enfermedades, historias de dificultad para realizarse como persona, para ejercer una profesión, por ejemplo, y sin embargo, la persona adjudica como suya esa historia y tiende a repetirla, ¿sí? Y dice, ¿por qué estoy haciendo esto si realmente sé que no es bueno, que no es sano para mí, que no me hace feliz? ¿Por qué tiendo a caer siempre en la misma situación? Es decir, la persona entre ese nivel de conciencia de decir, no me siento bien, pero siento que debo de hacer tal cosa, ¿no? Es decir, diferente a lo que la persona misma quiere hacer. Y así vamos encontrando muchas situaciones de puntos de coincidencia, ¿sí? Es muy interesante el trabajo del árbol genealógico porque allí a través de él se puede ir encontrando esos puntos de coincidencia. ¿Y cómo saber si tú estás viviendo una historia que realmente no es tuya, ¿no? La semana pasada hablábamos de la importancia de la conciencia transgeneracional, es decir, irte dando cuenta de cómo está tu árbol genealógico, cómo está tu familia, ¿no? Tu familia desde la genealogía, es decir, no nada más tu primer generación, tu segunda generación, sino ir haciendo esa revisión para darte cuenta e identificar de quién eres doble, qué historia o qué parecido tiene tu vida a la de algún familiar, que incluso puede ser vivo o muerto. No importa que no lo hayas conocido, no importa que no hayas convivido con él. Hablamos también la semana pasada, contextualizando un poco, que estas memorias transgeneracionales van pasando, ¿verdad? Como un ADN, ¿sí?
recordando que las cuestiones emocionales tienen un impacto en nuestro cuerpo y va pasando esa información hasta llegar a nosotros. Entonces, no importa que no hayamos convivido con esa persona, es parte de nuestro linaje, es parte de nuestra historia y de alguna manera llega a nosotros, ¿sí? Entonces, el ir identificando de quién eres doble. ¿Cómo identificarlo? Bueno, cuando hacemos esa revisión de nuestro árbol genealógico, es importante ir como siendo muy minucioso en cuanto a las historias de vida de nuestros familiares, desde cuándo nacieron, en qué condiciones nacieron, qué enfermedades padecieron, el nombre, la fecha de nacimiento, el tipo de relaciones que se establecieron, si hubo, por ejemplo, relaciones violentas, en cuanto a las relaciones de pareja, si hubo matrimonios sólidos, si hubo separaciones, distanciamientos, violencias intrafamiliares, si hubo muertes violentas, asesinatos, suicidios, enfermedades significativas que haya habido, ¿no? Toda esa serie de cosas podemos ir revisando y ver bien, y es muy interesante porque se va viendo cómo muchas situaciones se van repitiendo hasta llegar a nosotros, ¿sí? La cuestión del nombre es muy interesante, la cuestión de las profesiones o a veces de las actividades a las cuales se han dedicado nuestros familiares y que a veces no necesariamente tiene que ser como exactamente la misma profesión, puede ser como un giro similar, ¿no? Cuando hablamos de un médico, de una enfermera, de un psicólogo, de un consejero, de una partera, tiene que ver, ¿no?, con el cuidado de otros, por ejemplo, ¿sí? Son profesiones que tienen que ver con el bienestar de otras personas, por citar un ejemplo. ¿Qué tanto te gusta a ti, por ejemplo, si estás dentro de este contexto de actividades o de profesiones que tiendes a ver el bienestar del otro, a sacrificarte por otros? ¿Qué tanto se parece a tu historia, por ejemplo? ¿Sí? O cuestiones que tienen que ver también, por ejemplo, con la prosperidad. En tu familia hay historias de abundancia, de bonanza, de prosperidad, o hay historias de carencia, de limitaciones, que ha habido que llega hasta ti, que a lo mejor te lleva a no permitirte recibir, ¿no? Porque no te sientes merecedor inconscientemente de recibir y tener, porque vienes de una historia a lo mejor de carencias. Y así muchas situaciones podemos ir revisando y analizando y es sumamente interesante darnos cuenta cómo todo esto tiene una injerencia en nuestra vida que parecieran como coincidencias nada más, como casualidades, pero yo les puedo decir que hay causalidades, que siempre hay una causa de por qué somos, cómo vivimos, cómo pensamos y lo que hacemos. Y la importancia de todo esto radica en que a partir de que puedes ir identificando, eso te da la oportunidad de ir, ahora sí, liberando toda esa carga que viene, irte liberando e ir liberando a los que vengan después de ti, independientemente que tengas hijos o no, o que vayas a tener hijos en un futuro. De alguna manera, pues vas a tener sobrinos, vas a tener primos, en fin, todos los que sigan después de ti. Esa es la importancia que tiene y sobre todo el poder, ahora sí, jugar ese rol, ¿no?, de ser ese eslabón que logre como romper la cadenita, es una gran oportunidad de crecimiento. Porque en la medida en que puedas irte como liberando de todas esas cargas, de todas esas historias que no son tuyas, le vas a dar cabida a poder que tu historia de vida sea la central, sea la que tú elijas, sean tus propias
ahora sí, tus propios aciertos, tus propias equivocaciones, las que te vayan llevando a crecer y a caminar en la vida, ¿sí? Esa es la oportunidad, porque a veces se puede ver como y decir, híjole, pues cuántas cosas feas traigo, ¿no? Y que me han estado como a lo mejor dificultando el vivir, el hacer, el realizar cosas. Pues qué bueno que te estás dando cuenta, porque de esa manera solamente en la conciencia podemos hacer cambios, es decir, solamente dándonos cuenta podemos hacer cambios en nuestra vida, podemos vivir toda la existencia en la inconsciencia, es decir, a lo mejor en nuestra familia muchos han vivido en la inconsciencia, es decir, sin darse cuenta. Sin embargo, en algún momento surge como esa oportunidad de luz, ¿sí? De sacar, ahora sí, a que se haga evidente esas situaciones que conlleven a poder buscar como una forma de darle una dirección diferente a la vida que se está teniendo. Y en base a eso, bueno, ir haciendo los cambios que, como les decía, permite liberar, permite, ahora sí, vivir. La persona que logra identificar esto y que empieza como a acomodar, yo les puedo asegurar que no nada más es un beneficio para ustedes, es un beneficio para todos los que están alrededor de ustedes, de su contexto familiar y más allá, porque su vida empieza a cambiar, porque entonces ustedes empiezan a asumir su vida al 100%, pero con la diferencia que es de acuerdo a sus convicciones, a sus deseos, a sus sueños, a sus actitudes, a cosas que ustedes tienen que resolver y que ustedes quieren hacer por ustedes mismos, no por una lealtad insana, no por, ahora sí, por sentir que se tiene una obligación o un compromiso o una deuda, o a veces por culpa, es decir, no permitirte ciertas cosas porque te sientes culpable de decir, ¿por qué yo lo voy a tener si los míos no lo tuvieron? ¿O por qué yo voy a lograr esto si personas de mi familia a lo mejor no lo pudieron lograr? Y puede sonar como un tanto absurdo, sin embargo, esto es a veces muy inconsciente y que va llevando a la persona sin darse cuenta a que, aunque quiera tomar otra dirección, vuelve a caer en lo mismo, ¿no? Esto es como muy frecuente, por ejemplo, también en la situación de relaciones de pareja disfuncionales o con violencia, relaciones tóxicas que llevan a decir, ¿por qué siempre termino haciendo lo mismo? ¿Por qué siempre termino, ahora sí, haciendo cosas que me dañan? ¿Sí? Entonces tiene que ver mucho esto y lo importante es el tomar conciencia, el sentirse, ahora sí, agradecido, honrado de poderte dar cuenta, porque tienes la oportunidad de hacer el cambio, de ser la diferencia en tu familia, que marque un antes y un después, que logre liberar a los que estuvieron, a los que están y a los que vendrán. Y de esa manera te pueda llevar a un amor sabio. ¿Y qué es un amor sabio? Es ese que transforma a las personas, para crecer, para ser mejores, para ser felices, que esa es la gran oportunidad de vivir, ser felices y ser nosotros mismos en lo que queramos hacer mientras sea posible, ¿no? Entonces, esa es la intención de pasar de ese amor ciego a ese amor sabio. Hay que honrar a nuestros ancestros desde el amor sabio. El amor sabio identifica los lados oscuros, no los niega, los acepta, los honra porque le están dando la oportunidad de crecer, ¿sí? Las cosas difíciles y complejas son siempre y serán el puente para crecer, para avanzar. Entonces, desde el amor sabio podemos honrar a nuestra familia y aceptar y perdonar para poder avanzar, ¿no? No es negar lo que
los lados oscuros, ¿no? Porque los hay, porque en todas las familias los hay, ha habido, hay y habrá siempre situaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque las familias están formadas de seres humanos, de seres imperfectos, que somos todos. Entonces, honrar lo que haya, perdonar y tomar lo que me sirva y poder empezar a construir una historia a partir de convicciones propias, ¿no? Esa es la intención de que tomemos convicciones de acuerdo a lo que nosotros deseamos y pues, a nuestros sueños, ¿no? A nuestros anhelos que tenemos. Tenemos por aquí, me da mucho gusto que siempre están como muy pendientes de nosotros y compartiendo también aquí. Chema dice, buenas tardes, lindo tema el de hoy. Así es, Chema, hablar de nuestra familia tiene una importancia fundamental porque, bueno, es de donde surgimos. Entonces es honrar sus claros y sus oscuros, como les decía la semana pasada, las luces y las sombras de nuestro árbol genealógico. Paula Aguilar, una prima que hasta la Ciudad de México se encuentra por allá, un saludo. Hay que empezar a armar nuestro árbol con los abuelos paternos, así es. Nosotros venimos de una familia bastante numerosa, ¿no? Gracias a Dios, qué bueno, porque si no, no estaría yo aquí, ¿verdad? Y agradezco y honro que venga de una familia muy, muy numerosa. Si mi hijo en un futuro fuera profesionista de algún trabajo que yo quise realizar, pero no pude, entonces estamos hablando de una lealtad familiar de mi hijo hacia mí. Depende, Paula. Si tu hijo quiere realizar esa profesión que en un momento dado dices que quisiste hacer, pero que él no, que quisiste hacer, pero que bueno, ahora él piensa hacerlo, sería importante que él haga como un análisis por qué quiere hacer esa profesión, para qué la quiere, ¿sí? ¿Cuál es ahora sí, lo que lo mueve a hacer esa profesión? Si realmente es por esa convicción de hacerlo, si lo va a hacer por hobby. Por ejemplo, hay personas que tienen una profesión ya determinada y sucede que después dice, bueno, me gustaría también hacer tal cosa, ¿no? Entonces, como una segunda elección, digamos que por hobby. Entonces allí como que es válido, porque entonces ya no es que debo tener una profesión. Aquí estas palabritas de debo y quiero, deseo, ¿sí? Es muy diferente. El debo siempre es desde la imposición, consciente o inconsciente. El quiero, el deseo, ¿no? Ya es desde mí. Si tu hijo quiere hacer esa profesión porque, bueno, le llena, le gusta, le atrae, es como llevar mucho a la conciencia por qué la quiere hacer, para qué la quiere hacer, qué quiere hacer con esa profesión. Simplemente por disfrutarlo, porque le gusta o por qué la quiere hacer. No todo lo que hagamos igual que nuestros ancestros tampoco es una lealtad insana o invisible, ¿no? Si de verdad estoy convencido y no es como un sacrificio, porque decíamos, el amor ciego es como un sacrificio, es decir, un sacrificio es hago algo pero no lo disfruto, no estoy a gusto, no me siento bien, quisiera estar aquí, pero estoy aquí pero no quiero estar aquí, entonces estoy en el lugar que quiero estar, hago lo que quiero hacer, siento lo que quiero sentir, ¿sí? Es muy importante esa parte, preguntarse, ¿no? Espero haber respondido tu pregunta, tu inquietud. Ersu, buenas tardes, saludos a todos, muchos saludos, Ersu, muy interesante del tema de hoy. Es muy importante estos temas referentes a la familia, a veces no le damos la importancia que es. Así es, hay ocasiones que decimos, bueno, es que ya la vida es así y me tocó sufrir, ¿no? Hay personas que enuncian así, ya es mi destino, ¿no? Yo siempre digo, no hay destino, el destino nosotros podemos irlo construyendo, podemos ir haciendo que
nuestra vida cada día pues sea mejor, que sea distinta. No podemos resignarnos así como, bueno, es que así ya me tocó, ¿no? Nuestra familia no la elegimos, pero sí podemos hacerla crecer, sí podemos contribuir a una mejor familia, podemos contribuir a estar mejor. Y quizás las personas que nos toca hacer la diferencia en nuestra familia, a lo mejor dentro de tu familia eres de los que hiciste algo distinto de lo que se venía haciendo y por eso a lo mejor como que se te pone una etiquetita de diferente, de rebelde, de caprichoso, de voluntarioso. Quiero decirte que ese rol a veces, más que ser excluyente, debe de ser incluyente, es decir, es bueno y es un honor ser la persona que marques la diferencia en tu familia. Y sobre eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Qué implica llevar el rol de oveja negra? ¿Sí? Que en otros contextos pareciera algo negativo. Sin embargo, dentro del contexto transgeneracional es algo honroso tener la oportunidad de marcar la diferencia en tu familia para bien, para transformar, para atreverte a través de a lo mejor poder como rasgar el alma y abrir el alma y ser distinto y crecer para modificar lo que está y lo que viene. Ha sido un placer estar con ustedes. Me despido enviándoles un saludo y esperando que este tema haya sido interesante y sobre todo provechoso para ustedes. Un abrazo desde acá.